¿Y si te dijera que algunas leyendas del heavy metal afirman haber dormido con más de 2000 personas, más de las que la mayoría conocerá en toda su vida? Desde iconos del heavy metal que se perdieron en la búsqueda, hasta leyendas que llevaban la adicción como una medalla de honor. Aquí están los 25 peores adictos a las aventuras amorosas de la historia del heavy metal. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne ayudó a dar forma al heavy metal. Su voz era potente, su banda Black Sabbath era ruidosa y sus conciertos eran salvajes. Los fans lo aclamaban. Las luces destellaban y el mundo lo observaba. Pero mientras el público veía a una estrella, su vida familiar se desmoronaba. Detrás de la música, Ozzy estaba perdido. No solo se dedicaba a la fiesta, sino que vivía en el caos. Las drogas, el alcohol, las infidelidades, nunca paraba. Decía que no podía evitarlo. Lo llamaba adicción. Pero su familia sentía el dolor. Su esposa Sharon lloraba. Sus hijos no se sentían seguros. En casa, Ozzy era otra persona. El hombre que cantaba en el escenario se convertía en un extraño tras las puertas cerradas. Era infiel una y otra vez. Pedía perdón una y otra vez. Pero el daño permanecía. ¿Era realmente algo que no podía evitar? ¿O era algo que no quería evitar? La fama le dio poder. Y lo utilizó para perseguir todo lo malo que encontraba. Mientras el público aplaudía, su familia sufría. La vida de Ozzy se estaba descontrolando y nadie lo detenía. Incluso cuando sabía que estaba haciendo daño a su mujer, siguió haciéndolo. Sharon estuvo a punto de abandonarlo. Sus hijos tenían miedo de su propio padre. Sin embargo, Ozzy siguió cantando. Siguió sonriendo en la televisión, como si nada pasara. Eso es lo que da miedo. Decía que quería a su familia, pero no la protegía. Persiguió sus propios deseos. Dejó que los focos lo cegaran. Y a pesar de todo, la gente lo aclamaba. No veían el desastre. Veían la música, la fama, el nombre. Gene Simmons. Gene Simmons no se escondía. Quería que todo el mundo lo viera. Como bajista de Kiss, llevaba un maquillaje extravagante y sacaba la lengua. Parecía un villano de dibujos animados. Pero detrás de la pintura facial había un hombre que no podía dejar de presumir. Decía que se había acostado con más de 4000 mujeres. Y guardaba fotos, como trofeos. Para algunos, era la vida de una estrella de rock. Pero si lo miramos más de cerca, no se trataba de amor. Ni siquiera se trataba de diversión. Se trataba de la necesidad de atención. Gene no consumía drogas, pero su obsesión por las mujeres se convirtió en su propia adicción. Cada día, más nombres, más cuerpos, pero ninguna conexión real. Alardeaba de ello. Contaba historias como si fueran victorias. Pero, ¿qué tipo de victoria es esa? Convertía a las personas en números. Perseguía una sensación que nunca duraba. No importaba cuántas mujeres tuviera, nunca era suficiente. Seguía adelante, seguía coleccionando. Axl Rose. Axl Rose tenía el aspecto, la voz y la ira. Era el rostro de Guns N' Roses. En el escenario era un fuego. Fuera del escenario era una tormenta. No solo salía con mujeres, las quemaba. No se trataba de amor, se trataba de control. Y ese control hace daño a la gente. Sus relaciones estaban llenas de drama, peleas, celos, miedo. Algunos decían que no podía manejar la fama. Quizás no quería, quizás le gustaba el caos. Las mujeres entraban en su vida y salían con cicatrices. Algunas estaban asustadas, otras sufrieron durante años. Las noticias seguían llegando, sobre su temperamento, su ira, la forma en que trataba a las mujeres. El poder que tenía en el escenario le seguía fuera de él, pero no lo usaba para hacer el bien. Lo usaba para conseguir lo que quería, y lo que quería dejaba a otros sufriendo. Axl no ocultaba sus problemas, los llevaba como una armadura. Pero detrás de esa armadura había alguien destrozado, alguien que seguía alejando a la gente. Y aún así, los fans gritaban por él. Veían la música, no el caos. David Lee Roth. David Lee Roth era ruidoso, siempre ruidoso. Cantaba con Van Halen, bailaba, saltaba y sonreía mucho. Era el salvaje. Fuera del escenario, era aún más salvaje. Creía que las estrellas de rock debían hacer lo que quisieran, y él lo hacía, sin reglas, sin límites. Hablaba de acostarse con cientos de mujeres. Contaba las mismas historias una y otra vez. Al principio la gente se reía, pero cuanto más hablaba, más triste sonaba. Las mujeres no eran personas en sus historias, eran premios, eran cosas. Decía que era libertad, ¿pero lo era? ¿O era solo otra forma de ocultar el dolor? Nunca se detuvo a preguntárselo. Siguió persiguiendo la fiesta. Más groupies, más noches, más ruido. Pero bajo todo ese ruido había un vacío. Pasaron los años. Las historias ya no brillaban. Se sentían pesadas, huecas,
La diversión comenzó a parecer una advertencia. David tenía fama, tenía las luces, pero nunca se detuvo a preguntarse qué le estaba haciendo, o a las personas que utilizaba. Tommy Lee. Tommy Lee tocaba la batería en Mötley Crüe, pero eso no fue lo que lo hizo famoso. Su vida salvaje fuera del escenario se convirtió en un verdadero espectáculo. No solo se dedicaba a la fiesta, hacía que cada mala decisión pareciera un evento público. La gente dejó de interesarse por su música y empezó a fijarse en sus desvaríos. Salía con mujeres famosas, se peleaba con todo el mundo y sonreía a las cámaras mientras lo hacía. ¿Y esa cinta? Todo el mundo la vio. No intentó ocultarla. Parecía que quería que la gente lo viera todo. Las normas nunca parecieron importarle. Actuaba como si no existieran. Era ruidoso, salvaje y siempre buscaba más. Cada vez que salía a la calle, ocurría algo loco. Se convirtió en un titular andante. La gente no le preguntaba por su forma de tocar la batería. Le preguntaban qué locura había hecho la noche anterior. Su nombre dejó de significar música. Empezó a significar drama. Tuvo muchas oportunidades para parar, para reducir el ritmo, pero nunca las aprovechó. No quería estar tranquilo, quería la adrenalina, las luces, los vítores, los problemas, y siguió adelante hasta que lo único que le quedaba eran los problemas. Quería más fiestas, más mujeres, más caos, no podía parar. Era como si lo necesitara para respirar. Dondequiera que iba, la gente esperaba algo salvaje, y Tommy siempre les daba un espectáculo. Su comportamiento salvaje le seguía como una sombra. Podía salir de la habitación, pero el desastre se quedaba atrás. Se hizo más famoso por sus aventuras que por su música. Su vida era como una tormenta que nunca cesaba, y parecía estar orgulloso de ello. Tommy Lee no solo tocaba la batería, jugaba con fuego y nunca se cansaba de quemarse. Nikki Sixx. Nikki Sixx era el bajista y compositor. Él le dio su sonido a Mötley Crüe, pero fuera de la banda, era un hombre destrozado. Su vida estaba llena de malas decisiones, noches arriesgadas y demasiados errores. Y él lo sabía. Incluso escribió un libro sobre ello. No lo ocultó. Pero mostrar la verdad no lo hizo más fácil de ver. Cada noche era como una prueba. Bebía demasiado, consumía demasiado. Y cuando eso no era suficiente, perseguía a desconocidos. No buscaba amor, solo momentos fugaces que acababan en desastre. Cada nuevo lugar traía consigo un nuevo error. Seguía cayendo, y no le importaba a quién arrastraba con él. Decía que sí a todo. La fama le dio poder, y lo utilizó para alimentar sus peores hábitos. Creía que era libre, pero estaba atrapado en una vida de la que no podía escapar. Cada subida iba seguida de una caída. Cada sonrisa ocultaba algo roto. Cuanto más quería, más vacío se sentía. Vince Neil. Vince Neil tenía el aspecto, la voz y el corazón salvaje de una estrella de rock. Era el líder del grupo, pero fuera del escenario siempre estaba persiguiendo algo. Y no era la música. Vivía como si las reglas no existieran. Iba de ciudad en ciudad como si fuera un juego. Nueva ciudad, nueva mujer, nueva historia, pero nunca nada real. Su vida amorosa no era dulce. Era rápida, ruidosa y caótica. La gente iba y venía como el humo. Romances de un día, peleas a gritos, promesas rotas. Y aún así, Vince seguía adelante. La música sonaba, pero su vida personal era el verdadero ruido. Y era feo. No se detuvo, ni siquiera cuando las cosas se pusieron feas. Hirió a gente, destrozó relaciones, pero actuaba como si no importara, como si todo fuera parte de la diversión. Pero no era divertido para los que se quedaban atrás. Cada nueva emoción lo alejaba más de la paz. Sebastian Bach. Sebastian Bach parecía una estrella. Tenía el pelo, los movimientos y la voz potente que llenaba los estadios. En el escenario lo era todo. Fuera del escenario, quería más. No solo perseguía la música, perseguía las miradas. Quería que lo vieran, no solo que lo escucharan. Pasaba de una persona a otra sin pensar. No bajaba el ritmo, se vestía para llamar la atención. Actuaba como si nada pudiera detenerlo. Y durante un tiempo, funcionó. Pero en el fondo, las cosas no iban bien. No solo disfrutaba de la fama, estaba huyendo de algo. Las fiestas no cesaban. Los desconocidos seguían llegando. Pero no era real. Todo era ruido. Su necesidad de atención lo seguía a todas partes. A las habitaciones de hotel, a los errores, a los titulares. Su vida fuera del escenario se volvió tan ruidosa como sus conciertos. Y empezó a desmoronarse. No solo estaba viviendo la vida del rock, la estaba destruyendo. Su vida amorosa era un desastre de promesas rotas y aventuras fugaces. No le importaba quién saliera herido. Seguía persiguiendo algo más grande, algo más salvaje, pero lo único que encontró fue más problemas. Bret Michaels. Bret Michaels no solo cantaba en Poison,
Hizo que toda su vida pareciera un programa de televisión. Puso su vida amorosa en el punto de mira y dejó que el mundo lo viera salir con chicas como si fuera un juego. Pero en realidad no se trataba de encontrar el amor. Se trataba de que la gente lo mirara. Brett necesitaba sentirse importante todos los días. No podía pasar un minuto sin las cámaras, las chicas o el ruido. Llevaba ropa moderna, sonreía ampliamente y desempeñaba su papel. Las mujeres no eran reales para él, solo eran piezas de su actuación. Si una se aburría, buscaba otra. Cuanto más joven, mejor. Siempre necesitaba a alguien nuevo para seguir siendo el centro de atención. Pero cuando se apagaban las luces, todo se quedaba en silencio. Demasiado silencio. Brett no sabía cómo vivir sin atención. La fama se convirtió en su combustible y siempre quería más. Detrás de sus gafas y su pañuelo había un hombre que tenía miedo de estar solo. Tenía fans, dinero y todo lo que una estrella de rock podía desear, pero seguía sintiéndose vacío. Brett perseguía a las mujeres como otros persiguen el aire. Sin ellas no podía respirar. Joe Elliott. Joe Elliott dominaba los grandes escenarios con Def Leppard. Los fans eran ruidosos, las luces eran brillantes. Parecía que estaba viviendo un sueño, pero cuando la música se detenía, Joe no sabía cómo lidiar con el silencio. Lo llenaba con mujeres. Después de cada concierto, encontraba a alguien nuevo. No le importaban sus nombres. No buscaba el amor, buscaba ruido. Joe utilizaba a las mujeres para alejar el silencio. Necesitaba algo que le impidiera sentir el vacío. Las habitaciones de hotel siempre estaban llenas. El backstage nunca estaba en silencio. Pero nada solucionaba realmente el problema. Solo lo ocultaba durante un tiempo. Cuanto más lo perseguía, peor se sentía. Las sonrisas falsas y las noches vacías empezaron a agotarlo. No podía parar, no porque le gustara, sino porque no sabía vivir de otra manera. Había perdido el contacto con su verdadero yo. Cuando los vítores se apagaban, se sentía pequeño e inseguro. Paul Stanley, de Kiss, lo tenía todo en el escenario. La voz, los movimientos, el público gritando su nombre. Pero fuera del escenario, las cosas eran diferentes. Paul no se sentía fuerte ni feliz. Se sentía frío. Tenía todo lo que los fans podían darle, pero no era suficiente. Las mujeres hacían cola para estar con él y él decía que sí una y otra vez. Pero por dentro, seguía sintiéndose solo. Paul quería sentirse querido. Pensaba que más mujeres le ayudarían. Pero cuanto más decía que sí, peor se ponía. Cada nueva noche construía un muro a su alrededor. Un muro tan alto que nadie podía alcanzarlo. Se quedó atrapado en un ciclo del que no podía salir. Pensaba que la atención solucionaría su tristeza, pero solo la empeoraba. Más tarde, Paul admitió que se sentía vacío incluso cuando estaba rodeado de gente. Hablaba de lo falso que le parecía todo. Había confundido el ser querido con el ser querido. Pero el amor que necesitaba no lo encontraba en un escenario. Años de fingir lo agotaron. El verdadero Paul se perdió en la actuación y luchó por encontrar el camino de vuelta. Rob Halford. Rob Halford tenía una voz que llenaba estadios. Lideraba Judas Priest con poder y fuego. Pero en su interior, Rob escondía un gran secreto. Era gay, y en el heavy metal eso era difícil de admitir. Pensaba que el mundo no lo aceptaría. Así que lo mantuvo en secreto, encerrado en lo más profundo de su ser. Pero ocultarlo le hacía la vida más difícil. Rob vivía dos vidas. En el escenario parecía fuerte. Fuera del escenario se sentía asustado. No sabía en quién confiar. Buscaba escapar en aventuras fugaces. No buscaba el amor. Intentaba huir del miedo. Pero cada solución rápida le hacía sentir peor. Se convirtió en un patrón peligroso. Cuanto más intentaba olvidar quién era, más perdía el control. Al final, Rob no pudo más. Contó la verdad. Salió del armario. La gente le escuchó. Algunos le mostraron su apoyo. Pero los años de ocultamiento ya le habían dejado un profundo dolor. Rob demostró que la verdadera fuerza no es solo la música alta, sino ser honesto con uno mismo. Incluso ahora, el pasado sigue doliendo. Pero al menos ahora es libre de la mentira. Estos hombres eran estrellas. Pero incluso las estrellas pueden sentirse perdidas. Persiguieron el amor, la atención y el ruido para esconderse de lo que les dolía por dentro. Lemmy Kilmister. Lemmy Kilmister, el rostro de Motörhead, parecía el rebelde definitivo. Tenía cuero, whisky y música alta. La gente lo llamaba una leyenda. Pero detrás de la música alta y la apariencia genial, había algo más oscuro. Lemmy tenía un hábito que nunca intentó dejar. Perseguía mujeres todo el tiempo, no por amor, no por sentimientos reales, solo por el número. Decía que había estado con más de 1000 mujeres. Guardaba sus fotos, no en álbumes, sino en su pared, como trofeos. Cada una era una victoria para él, no un recuerdo.
no un momento, solo un punto en el juego. No le importaba si hacía daño a la gente, solo quería más. Incluso cuando se hizo mayor, no dejó de hacerlo. Seguía bebiendo como cuando era joven, seguía de fiesta, seguía persiguiendo a las mujeres como si nada más importara. Todos los días eran iguales: beber, fiesta, mujeres, dormir y volver a empezar. Era como un disco rayado. Fred Durst. Fred Durst se hizo famoso a finales de los 90. Limp Bizkit era ruidoso, salvaje y estaba en todas partes. Fred llevaba la gorra al revés, gritaba al micrófono y dejaba claro que quería llamar la atención. Pero la música no era lo único que ansiaba. Fred quería que todos los ojos estuvieran puestos en él, siempre. Y encontró la manera de conseguirlo, persiguiendo mujeres. No solo salía con ellas, lo convertía en un espectáculo. Modelos, actrices, caras famosas, todas formaban parte de su plan. Quería que el mundo lo mirara y dijera: vaya, ¿ahora está con ella? No se trataba de amor, se trataba de llamar la atención. Cambiaba de pareja como de ropa. Cada nueva mujer traía un nuevo titular. A medida que su música se desvanecía, la persecución no cesaba. Utilizaba su antigua fama para mantenerse en el punto de mira. El encanto empezó a parecer falso. Las sonrisas parecían máscaras. La gente empezó a preguntarse: ¿sigue siendo este el verdadero Fred? ¿O es solo alguien con miedo a ser olvidado? Fred no bajó el ritmo. No podía. La idea de estar solo, de no ser visto, le aterrorizaba. Till Lindemann. Till Lindemann trajo fuego al escenario. Fuego de verdad. Sus espectáculos estaban llenos de impacto y ruido. A los fans les encantaban sus actuaciones salvajes. Sus canciones hablaban de dolor, poder y deseo. Algunos decían que era arte. Otros empezaron a preguntarse: ¿es demasiado? Fuera del escenario, Till se comportaba de forma muy similar a sus canciones. Le gustaba controlar. Le gustaba estar al mando. Las mujeres que lo conocían a veces se sentían incómodas. Algunas decían que les daba miedo pasar tiempo con él. Otras afirmaban que cruzaba líneas que nunca se deben cruzar. Pero mucha gente no quería creerlo. Es solo rock and roll, decían. ¿Pero es así? ¿La fama debería significar que alguien puede hacer lo que quiera? ¿Dónde trazamos la línea entre el arte y el peligro? Till vivía en el caos. No solo fingía ser salvaje, era salvaje. La misma oscuridad de sus canciones lo seguía en la vida real. No era solo para el espectáculo, se sentía real. Glenn Danzig. Glenn Danzig componía música que parecía un sueño espeluznante. Sus bandas, Misfits y Danzig, trataban temas oscuros, sombras, amor extraño y poder. La gente lo llamaba gótico, lo consideraban cool, pero Glenn no dejaba ese mundo en el escenario. Se lo llevaba a casa. No hablaba mucho, no gritaba para llamar la atención, pero había algo frío en él, algo pesado. Las mujeres que pasaban tiempo con él decían que se sentían atrapadas. No entendían en qué se habían metido. Era como un laberinto de control. No era amor, no era cariño, solo poder. Glenn no alardeaba, no presumía, pero sus acciones hablaban más que sus palabras. Quería control. Esa era su adicción. Necesitaba ser el que tuviera todas las cartas en la mano. No entregaba su corazón, daba órdenes. Sus relaciones no eran conexiones reales. Eran herramientas. Herramientas para sentirse poderoso. Herramientas para mantenerse por encima de los demás. Pero, ¿qué pasa cuando el poder es todo lo que tienes? ¿Cuando la corona que llevas está hecha de mentiras y miedo? Glenn vivía en un mundo de máscaras. Un mundo en el que nadie se acercaba demasiado. Porque tal vez, si lo hicieran, verían la verdad. No un hombre fuerte, no un rey, sino alguien que tiene miedo de que lo vean. Alguien que no podía dejar de interpretar un papel: Danny Field. Danny Field, The Cradle of Filth, no solo interpretaba personajes oscuros, sino que se convertía en uno de ellos. En el escenario, se vestía como un vampiro, con sangre falsa y pintura negra. Sus espectáculos estaban llenos de música alta, trajes aterradores y bailes extraños. Pero detrás del maquillaje había un hombre que parecía ansiar algo más que la fama. Quería impactar, quería control, y el deseo se convirtió en parte de ello. Sus canciones hablaban del dolor y del amor retorcido, pero la verdadera advertencia estaba en cómo vivía. Fuera del escenario, nada cambiaba. Danny actuaba igual, diciendo y haciendo cosas que incomodaban a la gente. Algunos fans pensaban que solo era parte de su actuación, otros veían algo más profundo. Cruzó la línea una y otra vez. Lo que comenzó como arte se convirtió en obsesión. Desdibujó los límites entre la actuación y la vida real hasta que desaparecieron. Y cuando vives detrás de una máscara durante demasiado tiempo, te pierdes a ti mismo. Eso es lo que hizo que la historia de Danny pareciera más una caída que un espectáculo. Jonathan Davis. Jonathan Davis, de Korn, no fingía. Le decía a la gente que tenía un problema.
El deseo dominaba su vida, como una droga. Su música gritaba de dolor, pero por dentro se sentía vacío. Seguía buscando algo que hiciera desaparecer el dolor, pero nunca lo conseguía. Cada vez que pensaba que el deseo lo arreglaría todo, se sentía peor. Cuanto más tenía, más roto se sentía. Escribía letras sobre la culpa, la tristeza y el miedo. Esperaba que la honestidad le ayudara, pero no fue así. Sus fans pensaban que era valiente, pero ser sincero no es lo mismo que curarse. Se quedó atrapado en el ciclo. Noches largas, mañanas de arrepentimiento y silencio profundo. No se trataba de amor, ni siquiera se trataba de placer. Se trataba de intentar sentirse completo. Pero por muy alta que sonara la música, el vacío interior seguía ahí. Davis no perseguía a la gente, perseguía la paz, pero la paz nunca llegó. Simplemente siguió cantando en medio de la tormenta, con la esperanza de que algún día terminara. Phil Barone. Phil Barone tocaba la batería en Skid Row y Saigon Kick. No ocultaba sus problemas, lo decía en voz alta. Era adicto al deseo. Decía que lo necesitaba todos los días. Se convirtió en un trabajo, no en algo divertido. No podía parar, ni siquiera cuando hacía daño a los demás. La fama le dio oportunidades y le liberó de las normas. Esa mezcla le destruyó. Hizo una película sobre ello. Dio 2 entrevistas y posó para revistas. Dijo que quería ayuda, pero también le gustaba ser el centro de atención. ¿Se estaba recuperando o solo contaba una historia descabellada? Sus acciones causaron dolor. Hizo promesas y luego las rompió. Utilizó a la gente y la abandonó. Lo que antes parecía emocionante se volvió frío. El deseo ya no tenía que ver con la conexión, solo con intentar sentir algo, lo que fuera. Se hizo famoso por el drama, no por la música. Incluso cuando hablaba de mejorar, salían a la luz más historias negativas. ¿Estaba realmente cambiando o solo quería seguir siendo famoso? El deseo se convirtió en su marca, pero detrás de la sonrisa se estaba hundiendo. Dee Snider. Dee Snider, de Twisted Sister, tenía un aspecto salvaje. Pelo largo, maquillaje extravagante, canciones ruidosas. Pero detrás de todo eso, mantenía el control. No cayó en la adicción. Lo vio suceder a su alrededor. En el autobús de la gira, entre bastidores, en los clubes, veía cómo la gente trataba el deseo como un juego. Las mujeres eran tratadas como premios. Los sentimientos no importaban. El poder sí. Dee no se unió a ellos. Quizás tenía miedo. Quizás era inteligente. Pero vio la verdad. La gente actuaba como si fuera feliz. Pero muchos estaban destrozados. El deseo se convirtió en parte del trabajo. No el amor, no la alegría, solo algo que se esperaba. Dee se mantuvo al margen. Y más tarde, habló de lo que vio. Recordaba las caras, el silencio, el daño. No solo evitó la caída, sino que advirtió a los demás. Tuvo la fuerza de decir no cuando todos los demás decían sí. Eso lo hizo destacar. No alimentó al monstruo. No se convirtió en uno de ellos. Se dio la vuelta y se marchó. Zakk Wylde. Zakk Wylde parecía un guerrero salido de un cuento. Pelo largo, voz potente y una barba que lo hacía destacar. Parecía fuerte. La gente veía a un dios de la guitarra. Pero ser joven, rico y famoso es una mala combinación. Zakk tenía las 3 cosas, y esa combinación lo llevó por caminos llenos de problemas. Cuando empezó a tocar con Ozzy Osbourne, las cosas fueron muy rápido. Viajaban de ciudad en ciudad. Cada noche era un hotel diferente y una fiesta diferente. Había alcohol, drogas y gente esperando en la puerta. La banda vivía en una tormenta y Zakk estaba en medio. No hablaba mucho de ello, pero sus acciones lo decían todo. No hacía falta escuchar sus palabras para saber que estaba atrapado en el caos. Estar cerca de Ozzy significaba estar cerca de la locura. Ozzy era famoso por perder el control. Zakk se acercó a ese fuego. Y cuando estás cerca del fuego, te quemas. La gente dice que Zakk lo manejó mejor que otros, pero en un lugar donde la locura es normal, incluso mejor significa roto. Él seguía allí, seguía haciendo cosas de las que no hablaba, seguía cayendo en el caos. Parecía fuerte en el escenario, pero por dentro no estaba bien. Vivía en un mundo donde la diversión nunca se detenía, pero siempre se volvía oscura. Ese tipo de vida no te deja limpio. Te deja marcas que no se pueden borrar. Zakk tocaba duro, pero también vivía duro. Y esa vida lo alcanzó. Todas las noches había gente. Algunos querían autógrafos, otros querían más. Se convirtió en una rutina. Bebidas antes del espectáculo, fiestas después. La gente iba y venía. Las caras se difuminaban. Los sentimientos no importaban. Zakk dejó de preocuparse. Y ahí es cuando empieza el daño. No cuando las cosas son ruidosas, sino cuando se calman por dentro. Él le dio música al mundo, pero el mundo le dio dolor. Y una vez que caes en ese agujero,
Es difícil salir. Con Kerry King. Kerry King llegó con fuego. Su música golpeaba como un camión. Rápida, furiosa, ruidosa. Llevaba gafas oscuras, cadenas y tatuajes. No sonreía. No fingía. Era afilado como el cristal roto. En el escenario parecía intrépido, pero ese poder tenía un precio. Slayer no descansaba. Iban de ciudad en ciudad sin descanso. Una noche aquí, otra allá. Los fans los seguían como sombras. Algunos fans querían más que música. Esperaban después de los conciertos. Lo ofrecían todo. Y nadie decía que no. Era fácil conseguir bebidas. Las drogas estaban por todas partes. Las mujeres hacían cola fuera. Nadie hacía preguntas. Nadie decía que pararan. Kerry no buscaba el amor. No le interesaban los sentimientos. Era rápido. Una noche. Y luego se acababa. Una y otra vez. Ese tipo de vida se convierte en normal. Pero que sea normal no significa que esté bien. Kerry vivía en un mundo en el que todo iba demasiado rápido. Eso le empujaba. Y a veces, él empujaba también. Luchaba contra el mundo y contra sí mismo. La gente cree que la ira se queda en el escenario. No es así. Te sigue hasta la cama. Te susurra cuando se apagan las luces. Te hace hacer cosas que no entiendes. Kerry parecía que no le importaba, pero quizá le importaba demasiado y no sabía qué hacer con el dolor. Les dio a sus fans música heavy, pero ese mundo le quitó pedazos de sí mismo. No cayó de golpe. Fue lento, noche tras noche, concierto tras concierto. Sus hábitos se convirtieron en muros, y detrás de esos muros Kerry se quedó atrapado. Mick Mars. Mick Mars no saltaba, no gritaba ni se comportaba de forma salvaje. Se quedaba quieto, silencioso, concentrado. Mientras el resto de Motley Crue incendiaba todas las salas, Mick se quedaba en un rincón, tocando su guitarra. Pero ese silencio no significaba paz, significaba otra cosa. Formaba parte de una de las bandas más salvajes de la historia. Motley Crue estaba fuera de control. Bebían demasiado, tomaban demasiadas drogas, se acostaban con todo el mundo. Cada día era un desastre, y Mick estaba allí para verlo todo. Los mismos hoteles, las mismas fiestas, todo igual. La gente dice que Mick se mantenía alejado de los problemas. Pero, ¿cómo puedes estar en medio de una tormenta y no mojarte? Aunque no gritara, seguía viviendo la misma vida. Y quizá lo sentía más que nadie. Mick vivía con dolor. Dolor de verdad. Una enfermedad le hacía doler los huesos constantemente. Le dolía caminar. Le dolía tocar la guitarra. Tenía que luchar solo para mantenerse en pie. Ese tipo de dolor te cambia. Te hace querer escapar. Y en ese mundo, escapar significaba pastillas, más alcohol, más noches con desconocidos. No mostraba su dolor, no hablaba de ello, pero siempre estaba ahí. Cuando te duele tanto, buscas cualquier cosa para sentirte mejor. Mick parecía tranquilo por fuera, pero por dentro se estaba rompiendo. Y nadie se dio cuenta. La banda estaba demasiado ocupada destruyéndolo todo. Nadie le preguntaba a Mick si estaba bien. Lo veían tocar y pensaban que estaba bien. Pero las personas que no gritan son a menudo las que más sufren. Él no aparecía en las noticias como los demás. No montaba escándalos, pero formaba parte de la misma máquina. Una máquina que utilizaba a las personas. Mick lo dio todo por la música. Y a cambio, el mundo de la música se lo quitó todo. Todas las noches se subía al escenario mientras los demás perdían el control. Pero eso no significa que estuviera a salvo. Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen parecía un dios del rock. Llevaba anillos brillantes, pantalones ajustados y tenía una actitud estridente. En el escenario, tocaba la guitarra como si fuera fuego. Pero fuera del escenario, no se trataba de música. Se trataba de poder. Quería que todos lo miraran y hicieran lo que él decía. Si alguien se negaba, no le importaba. Simplemente seguía adelante. Sus conciertos se convertían en fiestas salvajes. Arruinaba hoteles. Hacía carreras con coches. Había mujeres por todas partes. No porque se sintieran especiales, sino porque él las hacía sentir que tenían que estar allí. No las trataba bien. Las veía como parte de su espectáculo, no como personas con sentimientos. Los fans empezaron a darse cuenta. Ya no hablaban de sus solos de guitarra, hablaban del desastre que dejaba a su paso. Incluso sus compañeros de banda se cansaron. Él no cambió. Pensaba que podía hacer lo que quisiera, pero la gente empezó a darle la espalda. Tuvo la oportunidad de ser recordado por su música. En cambio, se le recuerda por el drama y el daño que causó. No solo quería la fama, era adicto al poder, y ese tipo de ansia no acaba bien. Joey DeMaio. Joey DeMaio parecía fuerte y orgulloso. Músculos grandes, voz potente, cuero por todas partes. Interpretaba el papel de un guerrero, pero detrás de las luces del escenario actuaba como un gobernante. No se trataba de música, se trataba de control. No trataba a la gente con cuidado.
Quería estar al mando de todo y de todos. El backstage no era divertido, era tenso. Hacía que la gente se sintiera pequeña. Las mujeres eran parte de la imagen, no personas reales. Si no seguían su ejemplo, eran expulsadas. Él lo llamaba actuación, pero el daño era real. La gente sonreía a su alrededor, pero no por alegría. Tenían miedo. Los fans empezaron a hablar. Veían cómo actuaba. Las canciones hablaban de honor, pero sus acciones eran todo lo contrario. Utilizaba el escenario para parecer fuerte mientras hacía daño a la gente entre bastidores. No era liderazgo, era miedo y control. Su poder se desvaneció. Los fans dejaron de aplaudir. Se dieron cuenta de que era una farsa. Su fuerza no era real. Olvidó que el verdadero poder es la amabilidad y el respeto. Tuvo la oportunidad de construir algo bueno, pero la desperdició.